Esta es la entrevista del aspirante con folio 012. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Aspirante, a continuación tiene usted hasta 15 minutos para presentar su plan de trabajo. Adelante, por favor. Gracias, honorables comisionados del Sistema de Participación Ciudadana. Bueno, antes que nada, ustedes ya leyeron mi currículum. Rápidamente me presento, soy José Antonio Garza Tristán, soy politólogo de profesión, tengo estudios de especialidad en finanzas y una maestría en administración por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como servidor público principalmente me he desempeñado en áreas que tienen que ver con el combate a la corrupción, con la fiscalización y con la transparencia principalmente. Mi experiencia en transparencia pues fue realmente satisfactoria, yo creo que es lo que me tiene aquí a final de cuentas. Tuvimos a bien hacer un área que subió a gabinete, una dependencia que se dedica a la transparencia. Logramos ser mucho más exitosos en cuanto a la transparencia a nivel municipal. Creo que muchos de ustedes, si se meten a revisar nuestros números, pues se van a dar cuenta que fue una gestión interesante de 5 años en la que pues hay muchos logros los cuales vamos a destacar. Y entrando particularmente en materia, la propuesta del plan de trabajo pues evidentemente no es como tal una propuesta de plan de trabajo, no tenemos y no queremos ser presuntuosos haciendo alarde de indicadores o de agendas de prioridades. Sí desconocemos lo más importante que tiene una organización, que es el factor humano, ¿no? Dicen los teóricos de las teorías de las organizaciones que el 80% de las cosas que pasan en una organización se va precisamente en la disputa o en el ponerse de acuerdo entre las personas, ¿no? Y el 20% pues es trabajo técnico, cosa que no quisiéramos evidentemente presumir, pero sí les puedo comentar que la idea de haberles planteado ese plan o esa propuesta pues tiene que ver con el desempeño que tiene que tener un secretario técnico, que si bien la ley y los reglamentos son muy claros con lo que debe de hacer a través de los diferentes órganos, a través de la integración con la Comisión Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, como secretario de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador, pues es más que nada un trabajo político. Yo dejaría un poco lo técnico, la estructura de la Secretaría Ejecutiva pues es lo bastante, basta para que el trabajo técnico fluya. Y yo sí veo que la posición de un secretario técnico tiene que ser mucho más política. Hay que recordar que el comité se compone por 7 titulares, en 2 de ellos pueden ser representantes tanto del Instituto de Transparencia como de la Judicatura. Y aquí es donde viene el problema de defender la institución, una institución que debe ser totalmente ciudadana, y yo aquí sí me pongo a defender los intereses del CPC. ¿Por qué? Porque el combate a la corrupción es una pugna civil desde hace muchos años, ¿no? Y los resultados se le tienen que entregar precisamente a la sociedad civil. Y si tomamos en cuenta que vamos a estar pues ahora sí que dialogando y coordinando los esfuerzos con 7 titulares, los cuales tienen intereses muy particulares, tienen perfiles sumamente, yo diría que puntuales. Es un trabajo político el que tenemos que hacer para que los proyectos del Comité de Participación Ciudadana, junto con la propia la sociedad civil organizada, las instituciones que se dedican a la academia y a la investigación, pues puedan ser puestas en la mesa, se puedan
llevar a buen puerto, pero para eso se necesita de la voluntad política y del oficio político que pueda tener el secretario técnico en coordinación con estos personajes que no quiero usar una palabra, pero son tiburones, la verdad. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y en este caso sí, me quiero candidatear. ¿Por qué? Porque tengo un perfil conciliador. Yo sé lo que es estar negociando temas de política pública o implementación de política pública en transparencia con personajes evidentemente que tienen un peso político muy importante, y lo cual sí considero que debe ser tomado en cuenta, porque al final de cuentas las decisiones que se van a llevar desde el CPC y la Comisión ejecutiva hacia el comité coordinador, quien es que al final de cuentas va a dictaminar, va a determinar o va a hacer que la política pública anticorrupción sea llevada a cabo por todos los entes, pues sí es necesario que haya un trabajo muy pulcro, muy limpio por parte de quien deba coordinar esos esfuerzos, ¿no? Y en segunda instancia también quiero yo hacer hincapié, que es la segunda parte, a lo que yo le doy mucha importancia, es el tema de la cultura. Yo creo que estamos nosotros sinceramente volteando a ver hacia adentro, ¿no? La cultura de la transparencia y del combate a la corrupción, pues desde hace un buen tiempo lo vemos al interior del gobierno y hacemos áreas especializadas precisamente para combatirla, pero yo creo que el tema de la cultura sí la tenemos que recoger desde lo que somos, ¿no? Una sociedad completa. Yo hacía ejercicios cuando nos tocaba compartir nuestras experiencias en transparencia, si efectivamente somos transparentes como individuos, ¿no? Si sabe nuestra pareja cuánto ingresamos, y viceversa, ese tipo de cosas llevan a pensar que no somos una sociedad que tiene la cultura, y esta cultura se tiene que reproducir posteriormente en los gobiernos y en las empresas. También otro ejercicio que yo hacía es que México tiene muy pocas empresas públicas, me refiero a bursátiles, es decir, que se financien con el mercado de capitales y no lo hagan con deuda, y tiene muy pocas porque la principal razón de no entrar al mercado bursátil es porque tienen que ser transparentes, tienen que transparentar sus estados financieros, contables, porque de otra forma pues no pueden participar, no lo pueden hacer así. Y eso es un tema de cultura. México no tiene más de 120 empresas públicas. Entonces, si nosotros no volteamos a ver dónde está el origen y dónde vamos a atacar las posibles causas, pues también podríamos estar haciendo el gran esfuerzo sin necesidad de que se vea reflejado en los gobiernos. Y yo creo que la sociedad es el principal cliente de los productos que pueda tener o que pueda sacar el Comité de Participación Ciudadana en coadyuvanza con la Secretaría Técnica. Y en este apartado pues sí quisiera yo hacer mucho énfasis en que se tiene que trabajar, pero muy fuerte con las instituciones que se dedican a la investigación, porque también veo y haciendo un recopilado de información de los programas anuales de trabajo de la Secretaría, pues que sí nos estamos enfocando mucho en medir, ¿no? lo que ya conocemos, los indicadores 125 que derivan de la política estatal de anticorrupción, y hacemos mucho énfasis, hace mucho énfasis en que es un tema que tiene que ver con la percepción. Los ciudadanos regularmente cuando contestan las encuestas, pues se evalúa la percepción o la percepción que tienen los ciudadanos sobre los servidores públicos de sus gobiernos. Y la realidad es que la corrupción no debemos de medirla en percepción, la tenemos que medir en miles de millones de pesos de recursos públicos, porque así es como está diseñado los órganos auditores. Y para muestra, yo nada más quiero no tengo la fuente, espero poder compartírselas. Hay países que tienen el nivel de percepción ciudadana muy baja, es decir, que no consideran que sus gobiernos sean corruptos. Hay 4 o 5 países en Europa que no consideraríamos que son corruptos, pero están considerados por las organizaciones internacionales como paraísos fiscales.
Y el hecho de que un país esté considerado como paraíso fiscal, pues tiene que haber una serie de factores y de combinación, ¿no? Como que no sean transparentes las instituciones, como que haya el secreto bancario, existe el secreto bancario, y otras más que tienen que ver con el tema monetario, ¿no? Como que tengan una muy baja tasa impositiva a los impuestos del ingreso y se presten a este tipo de cosas, ¿no? Ejemplos son los Países Bajos, que no consideraríamos que son un país corrupto, pero es un paraíso fiscal. Suiza, bueno, Suiza creo que sabemos todos que es un paraíso fiscal, pero sus ciudadanos no creen que sus gobiernos sean corruptos. Entonces el tema de la percepción yo creo que sí hay que estudiarla, hay que analizarla muy puntualmente, porque la corrupción no podemos seguirla midiendo en percepción. Yo creo que se puede cuantificar, al final de cuentas, para eso son todas las instituciones que se han creado, tanto de fiscalización como de transparencia, que al final de cuentas se traduce en la rendición de cuentas. Yo creo que también es importante ver que tanto la transparencia como la rendición de cuentas es un tema que está volviendo tabú. Yo quisiera hacer mucho hincapié en que es momento de sumar esfuerzos. ¿Por qué? Porque hay una N cantidad de ataques que se están presentando en contra de estas instituciones. Yo soy sincero, con muchas dudas vine a hacer un poco del tema de participar en esto, porque hay una real amenaza, ¿no? Es que las instituciones no están siendo bien vistas, y si no se cumplen con los objetivos que es para lo que están hechas, que es precisamente entregar resultados, entregar los productos al principal cliente, que es el ciudadano, pues efectivamente se va a pensar que no se está haciendo nada en materia de lucha contra la corrupción. Eso es más que nada el plan que tengo. Digo, es un plan que tiene que ver más con saber relacionarse al interior del sistema, que sabemos que el sistema pues, tiene muchos componentes, pero sí, la realidad es que no hay una directriz en la que puedan ser aliados el comité y la Secretaría Técnica, que son los dos organismos que más arrastran el lápiz y que tienen que promover la cultura y tienen que sacar los proyectos de las políticas públicas que sean de interés público, porque para eso está diseñada una política pública, y sobre todo para que tenga impacto, ¿no? A final de cuentas, si nosotros no medimos el impacto que tiene, pues no vamos a poder decir que tenemos una gestión exitosa. Pues en términos generales, esa sería mi postura, mi sentir, y estoy ahora sí que abierto a sus comentarios. Gracias. Tiene 2 minutos más. ¿Quisiera agregar algo más? Ya con eso. No, eso. Perfecto. A continuación pasaremos al momento de las preguntas. Como les decía previamente, haremos las 5 preguntas. Sugerimos que las respuestas sean dirigidas a quien hizo cada quien la pregunta. Por favor, comisionada Marcela. Gracias. Pues bienvenido, José Antonio. Agradecemos mucho tu esfuerzo, dedicación para la preparación de este proceso de selección y, por supuesto, para la presentación de esta entrevista. Mi pregunta es con relación a las recomendaciones no vinculantes. Justamente este carácter de no vinculantes deja en la potestad de los entes públicos recomendados la voluntad del cumplimiento de aquello que se les señala. Desde esta perspectiva, nos hemos encontrado con algunas recomendaciones que no se cumplimentan en una primera llamada o segunda o ulteriores oportunidades. De ser el caso, si tú fueras elegido como secretario técnico, ¿qué tipo de estrategias llevarías a cabo para favorecer un mayor índice de cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes? Gracias, comisionada Marcela. Comisionado Jesús. Perdón. Sí, todas, si quieres, todas juntas, y luego ya te damos 15 minutos para contestarlas todas de golpe. Bien, pues bienvenido, licenciado Garza Tristán, por el tiempo que nos brinda para esta selección del secretario técnico. La pregunta va muy enfocada a un aspecto muy específico y a una problemática que se está sufriendo al interior de la CCEA, y esta tiene que ver directamente con el componente de los miembros del comité coordinador. ¿Cuál sería su estrategia que usted propondría para poder elaborar una mejor coordinación entre dichos miembros y sobre todo también provocar una asistencia real hacia las sesiones?
Gracias, comisionado. Yo le quiero preguntar a usted, aspirante, sobre el rol de la Secretaría Técnica en el combate a la corrupción. ¿Cuál considera usted específicamente es el rol de la Secretaría Técnica en el combate a la corrupción? Comisionado Salvador, por favor. Gracias. Maestro Garza, gracias por atender el llamado a la convocatoria y esta entrevista. En caso de ser designado secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, ¿cuál sería su valoración crítica sobre el nivel de implementación de la política estatal anticorrupción y el plan de trabajo del Comité Coordinador para el ejercicio 2023? Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación en este proceso de selección, por su tiempo para esta entrevista. Mi pregunta va encaminada a el hecho de que actualmente, si usted realiza una encuesta con la población, se va a poder percatar que realmente la gente desconoce la existencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y más aún del Comité de Participación Ciudadana. Para este Comité de Participación Ciudadana es difícil lograr que la gente conozca de su existencia y de sus atribuciones debido a sobre todo una falta de presupuesto para ello. En tal tenor, si usted llegara a asumir la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva, le pido que mencione 2 acciones que usted incluiría en su plan de trabajo para difundir a la población el trabajo que está realizando la Secretaría Ejecutiva y si estaría dispuesto a incluir en su plan de trabajo y por ende en el presupuesto de la Secretaría alguna acción para que la población conozca la existencia y atribuciones del CPC y qué acción sería. Aspirante, a partir de este momento le pedimos, va a tener usted hasta 15 minutos de forma ininterrumpida para contestar las preguntas que le hemos realizado. Le sugerimos dirigir la respuesta al integrante que le hizo la pregunta. Por favor, adelante. Gracias. Voy a tomar agua. Sí. En relación a la primera pregunta hecha por la comisionada Marcela, bueno, es un tema que yo sí creo que hay que refrescarlo y tiene toda la razón. Las instituciones, bueno, los institutos y las dependencias que son llamadas a atender una recomendación de carácter no vinculante, pues pueden hacerlo con, digamos, ahora sí que muy voluntariosamente, sin el apego a lo que tiene digamos, un llamamiento de autoridad o de cumplimiento de una obligación, que es totalmente diferente a lo que es una recomendación, ¿no? Inclusive un exhorto. Y aquí es donde otra vez, insisto, tenemos que tener la alianza de estos 7 grandes personajes que con su poder político, porque hay que decirlo como es, con poder político que ellos tienen desde su trinchera, pueden hacer o podemos hacer que estas recomendaciones, aunque sigan siendo de carácter no vinculante, pues sean atendidas, y esto realmente tiene que ver con la capacidad de negociación que pueda tener desde la Secretaría Ejecutiva, el secretario técnico, porque aquí es donde realmente empezamos a fomentar a lo que podemos llamar una cultura real de la rendición de cuentas, que de forma voluntaria los mismos servidores públicos sean los que tengan a bien pues ahora sí que acatar este tipo de medidas respecto a que no están, si no están del todo de acuerdo, pues no la cumplen. Y ya digo, hay para sacar, aún recuerdo todavía el tema por ahí famoso de la caja negra, ¿no? Que de repente parece que no va a ningún lado, y es precisamente por eso, ¿no? O sea, las medidas no están siendo de carácter obligatorio, y eso pues abre una ventana a que no se atienda este tipo de medidas. Insisto, es una coordinación que tiene que haber entre absolutamente todos los involucrados, el comité desde su trinchera, la Secretaría Técnica con las herramientas y los instrumentos que tiene a través de su estructura, y por supuesto ese manejo que debe ser muy fino al interior del comité coordinador, que es precisamente los integrantes que tienen que tener un poquito más de
pues ahora sí que de poder para poder ser más determinantes a la hora de este tipo de recomendaciones. Sí, adelante, perdón. Eso, okay. Y bueno, sí, creo que seguimos sobre el mismo tenor. Pregunta 2, ¿qué estrategias se llevarían desde la coordinación para el comité coordinador? Y eso que se menciona, ¿no? Que no está siendo como muy tomado en serio el rol que tiene que tener. No sé en cuántas sesiones pues haya habido faltas, ¿no? de los representantes de las entidades, pero aquí vuelvo a lo mismo, es una posición en la que yo estoy, totalmente de acuerdo que es técnica, que tiene que salir de aquí un contenido que tenga un valor agregado. Para eso tiene precisamente las áreas que se especializan tanto en lo jurídico y en la política pública. Pero sí tiene que ser, digamos, que una participación pero muy activa por parte del secretario técnico al interior del propio comité. Hay dos momentos en el que el secretario tiene este contacto, que es por medio del órgano de gobierno, que digamos que ese tiene como características más administrativas a lo interno, y el otro, que yo insisto, tiene que ser una posición que prepondere los acuerdos políticos para que en efecto tenga esta articulación correcta. Yo desde que me empecé a involucrar con la ley y con el tema de los estatutos, pues sí veo que hay una palabra que va a ser permanente en todo el actuar del secretario, que es coordinar, ¿no? Coordinar, ser transversal, ser intersectorial, pero para eso efectivamente necesitamos que haya una excelente articulación entre los miembros del comité coordinador. Y bueno, la estrategia como tal, no podemos definirla y sería también un poco presuntuosa, pero insisto, es labor política en absolutamente todos los momentos que tiene que tener el secretario técnico al frente de la Secretaría para articular el comité coordinador. Pregunta 3 por parte del comisionado Francisco. A ver, el rol de la Secretaría Ejecutiva en este sistema estatal anticorrupción, pues dice en esencia que tiene que ser técnico, es un órgano de apoyo para impulsar la política pública anticorrupción. Pero yo creo que también, y aquí es donde otra vez vuelvo con el tema de la cultura de la anticorrupción, es bien importante que cambiemos o digamos demos un golpe de timón. Sinceramente creo que es necesario voltear a ver a estos organismos que se dedican a esto, ¿no? Son sumamente especializados y, como comentaba la comisionada Nelly, pues parece que hay personas que no saben que existe, ¿no? Se destinan presupuestos, se hacen planes de trabajo, se elaboran programas anuales con una serie de contenidos en la que pues podemos ver los avances que hay en efecto. Pero yo insisto, si nosotros volteamos a ver que tenemos que tener una cultura real de la rendición de cuentas y que hay que empezar de cero, pues va a ser mucho más satisfactorio ver que efectivamente se está combatiendo, ¿no?, la corrupción, y que la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización está teniendo resultados palpables. ¿Qué es el rol de la Secretaría en cuanto a lo técnico? Tener promover una cultura. Hay quienes suelen usar mucho a los autores para hacer referencias. Hay 3 en particular que creo que hablan de cultura y son, yo creo que los padres de la antropología, que son Malinowski, Taylor y Franz Boas, y pues ellos son muy claros a la hora de definir qué es una cultura, ¿no? Una sociedad que está encapsulada, definiendo sus reglas, haciendo sus propios expresiones artísticas,
la gastronomía es cultura, la forma en que se interrelacionan y la forma en la que establecen sus mecanismos de trabajo, y esta es heredada exitosamente si efectivamente se practica, se reproduce y se convierte en hábito, ¿no? Y es la forma en la que una cultura pueda reproducirse a través del tiempo, que las nuevas generaciones de servidores públicos sean bien conscientes de que esta no es más que una nueva práctica que hay que tomar, pero sí hay que ser muy insistentes en dónde meterla. Yo creo que el trabajo o el rol de la Asociación del Combate pues es precisamente articular, ¿no?, a la ciudadanía, articular a los centros de investigación, a las universidades, para que nos enrolemos más en el estudio de la propia lucha anticorrupción. Y yo sigo insistiendo, creo que la percepción sigue siendo lo de menos. Creo que el combate se puede cuantificar, y eso para mí es, yo creo que en esencia el rol que tendría que tener tanto el secretario como la estructura que está a su cargo, ¿no?, la de articular perfectamente todas las instancias para que a través de la cultura podamos ver que efectivamente se está realizando o se está dando el combate a la corrupción. Bueno, y la pregunta 4, la valorización crítica sobre los programas anuales de trabajo. Yo insisto y vuelvo a caer en lo mismo. Estamos pues ahora sí que siendo como muy estrictos a la hora de que estamos estableciendo todo este tipo de actividades, ¿no?, muy a rajatabla, muy atendiendo el libreto. Yo creo que sí hay una gran cantidad de cosas que mejorar. Siendo honestos, yo soy del estilo pragmático. A mí sí me gusta que las cosas pues sean un poco mucho más palpables. El plan de trabajo o anual de trabajo, pues si nos damos cuenta, va en un solo sentido, ¿no? Va a establecer que se está cumpliendo con todas las métricas e indicadores que se establecen a través de los ejes, pero es nada más eso, ¿no? Es nada más el check, cumplí, lo pongo el semáforo en rojo, lo pongo en verde, y tenemos ahí una serie de dependencias que vemos que están llegando a cumplir con el semáforo, y hay algunas que en su caso no. Y eso es más o menos lo que yo también tenía un poquito de queja cuando estaba en transparencia, que tenemos una serie de medidas con las que cumplimos, pero de hecho estamos cumpliendo con la forma. Y aquí es donde una vez más estamos desvirtuando el trabajo que tiene que tener una institución que se dedica a eso, que dedica los esfuerzos y tiene un presupuesto para la cultura de la lucha contra la corrupción. Entonces, si seguimos el libreto como lo es el plan, que no tiene absolutamente nada de malo, de hecho es un excelente parámetro como para saber cómo estamos en el diagnóstico, pues sí, la realidad es que se esclaviza mucho a que tiene que ser un listado con indicadores en los que cumplo y no cumplo. En transparencia, cumplir con las obligaciones de los portales, pues era eso, y era la forma, a final de cuentas. O sea, cumplir con la forma, cuando estamos hablando de transparencia y de la lucha contra la corrupción, pues es realmente no cumplir absolutamente con nada. O sea, la forma en la rendición de cuentas pues no nos dice nada. Aquí hay que ir al fondo, ¿no?, que es precisamente lo que tenemos que mostrar a los ciudadanos, ¿no? Quizá este tipo de documentos, si tuviera un mayor contenido que tuviera que ver precisamente con la investigación en la materia anticorrupción, pues tendría un poquito más de sentido, ¿no? Al final de cuentas es una lista es un checklist con indicadores de color verde y de color rojo, ¿vale? La pregunta que hace la comisionada Nelly sobre el desconocimiento que hay de estas instituciones, ¿verdad?, por parte de la gente.
no tiene que ver más que otra cosa con lo mismo que, insisto, es una cultura que no se nos ha dado, que no se ha desarrollado. Nosotros, y lo digo yo desde la Contraloría, donde inclusive ahí conocí a la comisionada Nelly, pues somos especialistas, nos convertimos especialistas en la materia de fiscalización. Estamos viendo que los servidores públicos no cometan actos que infrinjan las propias leyes, pero somos nada más especialistas y a eso nos dedicamos. No hemos desde ningún, para mi, digamos, mi postura, no hemos desde ningún punto de vista tratado de ir más allá o salirnos del molde, ¿no? Somos como, veo la Secretaría de Finanzas, ¿no? Donde hay muchos contadores y muchos financieros y economistas haciendo el trabajo, cuando en realidad la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas pues tiene que ser de todos los servidores públicos, ¿no? Es decir, cuando uno hace mención de que en la ley de responsabilidades o en la ley de transparencia viene nuestra guía para poder actuar como servidores, y siendo obviamente también pues muy conscientes de que un servidor público solamente puede hacer lo que la ley le permite, pues parece que solamente las contralorías lo saben, ¿no? Y es algo que pasa igual al exterior, ¿no? Imagínate si un ciudadano no se involucra con lo mínimo en la participación de un gobierno, pues están mucho más lejanas las áreas de especialización como el combate a la corrupción. Ahora, yo creo que no hay un final triste. Yo creo que todo lo contrario, y es aquí donde insisto mucho con el tema de la cultura. Si nosotros nos disponemos a empezar a practicar una cultura en todos los sentidos, con todos los funcionarios, ¿por qué? Porque todos estamos expuestos a lo que dice la ley, pues número uno vamos a tener un espectro más grande de conocedores de la ley y del combate a la corrupción, y número dos, que tiene que ser hacia con la ciudadanía, pues precisamente eso, ¿no? Es involucrar de lleno al CPC y a las organizaciones civiles que estén interesadas en esto, pero de lleno es elaborar planes de trabajo únicamente para que esto pueda traspasar la barrera del conocimiento. Le agradecemos mucho sus respuestas, aspirante. Con esto damos terminada esta etapa de la convocatoria para ocupar la titularidad de la persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Le agradecemos mucho su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, y con esto damos por cerrada esta grabación.